Gloria a Dios. Bueno, Dios los bendiga en esta tarde a todos. Vamos a predicar la palabra del Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, y le vamos a dar lectura del verso 1 al verso 13 para la gloria del Señor. Y lo vamos a leer en forma alternada. Yo voy a leer un versículo y usted lee el siguiente. Amén. Para la gloria del Señor. Amén, hermano. Mateo 25, del 1 al 13, para la gloria de Dios. Y cuando lo tenga listo, glorifique el nombre de Dios. Bien, le damos lectura en forma alternada. Entonces, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compran para vosotras mismas, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Todos juntos: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Padre, en esta tarde, mi Dios. Gracias por la vida que nos das, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos brindas de estar aquí en tu casa, Padre, de poder escuchar tus palabras, poder escuchar tu consejo, Padre, que tú siempre nos estás, Señor, anteponiendo, nos estás advirtiendo, Padre, nos estás haciendo mirar, Padre Santo, que tú ya vienes pronto y que tu pueblo, tu iglesia, Señor, que somos, debe de estar, Señor, preparándose, Padre, para el día de tu venida, Señor Jesús. Gracias te damos en esta hora, Padre. Pido que la unción de tu Espíritu Santo se siga moviendo en cada vida, en cada corazón, Padre. Quita todo lo que estorbe, Padre Celestial, en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús, que no haya nada, Padre, en nuestras vidas que impidan que esta palabra, Señor, caiga ahí en buena tierra, la dejemos sembrar ahí en nuestros corazones, en nuestra mente, porque tu palabra es poderosa, tu palabra sana, tu palabra libera, tu palabra restaura, tu palabra salva, tu palabra, Señor mío, sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza, porque eres bueno. Nos ponemos en tus manos benditas y santas, Padre, en esta hora, mi Dios, declarando victoria, declarando, Señor, liberación, declarando sanidad, declarando restauración, Padre, declarando ese nuevo ánimo, esas nuevas fuerzas, Padre, que tú nos las des para que podamos seguir adelante en este camino de salvación y de vida eterna, Padre. Yo reprendo toda obra del diablo, todo lo que quiera perturbar, estorbar en esta tarde, Padre maravilloso, en este lugar, en las mentes, en los corazones, Padre, que quiera perturbar para que nosotros te alabemos, te glorifiquemos y recibamos, Padre, tu palabra, recibamos ese consejo tuyo, Señor, en esta hora, Padre. Pido la bendición que siga fluyendo a través de tu Espíritu Santo para tu pueblo, para tu iglesia, porque a eso hemos venido, porque tenemos necesidad de ti, Padre. Ayúdanos a darte esa libertad, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Danos la fe, danos el ánimo, Padre, para que esta
esta palabra tuya, Señor, pueda, Señor, hablar a nuestras vidas, Señor, y nos sigas preparando, capacitando para el día de tu venida. Nos ponemos en tus santas, poderosas y benditas manos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo te doy gracias, Padre, no sin antes, Dios mío, en tu nombre, Señor, y por tu sangre maravillosa, atando y reprendiendo todo espíritu contrario al tuyo, Padre, que quiera perturbar en tu pueblo, en tu iglesia, en el nombre de Jesús, porque usted ya los venció, Padre, en la cruz del Calvario. Gracias le doy, Padre. Nos ponemos en sus santas, poderosas y benditas manos, pidiéndole que ponga la palabra necesaria, Señor, en mis labios, para que yo pueda hablar su palabra en esta tarde. En el nombre de Jesucristo de Nazaret le doy gracias. Gracias y declaro victoria en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Dios. Puede sentarse, pero no deje de adorar ni de alabar el nombre de Dios. Amén. Vamos a hablar, hermanos, sobre esta parábola. Esta parábola de las 10 vírgenes. Esta palabra, amado hermano, que significa en cierta manera la iglesia, el creyente, usted y yo. Amén, hermano. Pero ¿qué es una parábola? ¿Alguien me puede decir qué es una parábola? ¿Qué dijeron por ahí? Es una narración, una revelación, una verdad, para que me entiendan, espiritual, que no se dicen directamente, que se compara con algo. Amén. Pueden ser a lo mejor varias cosas o una cosa, ¿no? Pero es una verdad espiritual, revelada. Amén. Y eso se compara con algo. Y como lo podemos ver aquí está hablando de 10 vírgenes, que significa, o lo compara el Señor Jesús con la iglesia, con el creyente. Amén. Y parte de esas vírgenes o doncellas, como lo quiera llamar, somos nosotros como iglesia. Amén. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las vírgenes, le acabo de decir, significa la iglesia. El esposo es Jesucristo. Las vírgenes prudentes, hermano, son aquellas que han recibido la verdad y han tomado al Espíritu Santo como su guía. ¿Para qué? Para que no sean engañadas. Amén. Y aquí en esta parábola habla del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué nosotros, como iglesia y aquí como las vírgenes, por qué debemos de tomar nosotros al Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Por qué debemos de creer? ¿Por qué debemos de dejarle que Él gobierne nuestras vidas? Porque Él es el que nos va a revelar. Nos va a revelar el camino verdadero. ¿Para qué? Para que no seamos engañados usted ni yo. ¿Y eso qué quiere decir? Que no depende de su sabiduría ni de mi sabiduría. No vamos a depender de nuestra inteligencia, de nuestras habilidades para poder llegar al reino de los cielos. Vamos a necesitar, amado hermano, y necesitamos de la unción, del poder, de la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que así el Espíritu nos guíe a toda verdad. ¿Y por qué le digo que el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo que esté sobre el creyente, que esté sobre la iglesia, Él no nos va a guiar a otro camino falso, a un camino de mentira. No nos va a
a desviar o hacer caminar en una religión, en algo falso. No, el Espíritu Santo siempre nos va a conducir al camino verdadero, al camino de salvación, al camino, amado hermano, que nos conduce al reino de los cielos. Aparte que el Espíritu Santo es el poder que Dios me ha dado a la iglesia, y que ese poder se necesita en la iglesia, se necesita en la vida del creyente. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta tarde? Gloria a Dios. Dice entonces: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, dice, salieron a recibir al esposo, porque lo estaban esperando. ¿Cuántos estamos esperando al Señor Jesucristo? Amén. Dice que las 10 vírgenes salieron para recibir al esposo. Pero aquí me enseña la palabra de Dios que no todas estaban preparadas, todas esas vírgenes. Y aquí me enseña y me muestra que va a haber una separación de 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. O sea, parte de lo que es la iglesia. ¿Y eso qué me da a entender a mí, amado hermano? Si aquí hay una separación del 50% de esas 10 vírgenes, el 50% son prudentes y el 50% son insensatas, me está hablando, hermano, que no todos los que se dicen ser creyentes son verdaderamente iglesia, son verdaderamente creyentes. Hermano, se puede estar en la iglesia, puede profesar y decir que son cristianos, pero verdaderamente conforme a Dios, el 50% solamente está caminando en una verdad. O sea, son verdaderos, 50 son falsos. 50% es gente hipócrita, gente, hermano, que no está viviendo dentro de la iglesia como Dios demanda. Amén. Y si observa aquí, dice que salieron a recibirle. Amén, hermano. ¿Cómo va a venir el Señor Jesucristo y cómo lo va a recibir su iglesia? ¿Cómo lo va a recibir? Con la lámpara llena. Con otras palabras, yo puedo tener una actividad cristiana, pero ¿de qué me sirve si no estoy obedeciendo a Dios? Si no estoy caminando conforme a la palabra de Dios, si estoy siendo indiferente, si no le sirvo a Dios, si no me preocupo por vivir mi vida espiritual. Cuando venga el Señor, ¿cómo lo voy a recibir? ¿Mi lámpara estará vacía o estará llena? Dice vírgenes. En el sentido humano, una virgen es una mujer, y puede ser también un hombre que no ha sido tocado sexualmente. Eso es una virgen. Amén. Y no se espante, porque esto es bíblico. Amén, hermano. Eso es una virgen. Nosotros vivimos el mundo. Nosotros nos ensuciamos en el mundo. Amén. Pero cuando Cristo nos ha traído, ahora, hermano, nos compara con unas vírgenes. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, amado hermano, nos tiene que encontrar que limpios. Nosotros ahora como iglesia, fíjese bien, como cristianos, ahora nosotros no debemos de fornicar, no debemos adulterar con las cosas del mundo. Nosotros tenemos que permanecer vírgenes. ¿Por qué? Porque estamos esperando a nuestro esposo. Yo no sé cuántos hermanos anhelan ese matrimonio. Yo no sé cuántos anhelan esas bodas, hermano, las bodas del Cordero. Que hermano, nosotros somos esa iglesia, somos esas vírgenes, aleluya. Y que ahora la palabra me enseña que nosotros no tenemos que fornicar ni adulterar. Vamos, que compartamos o vivamos cosas del mundo, deseos, tentaciones, pasiones allá afuera que están en el mundo.
La iglesia no debe de participar en esas cosas. Tenemos que mantenernos vírgenes, o sea, fieles a Dios, obedientes a Dios, preparándonos. ¿Para qué? Para el día de su venida, para el día de las bodas del Cordero. Amén, hermano. Y cuando dice entonces, cuando empieza ahí el versículo, da a entender cuando Él venga, cuando Él retorne, alabado sea la gloria del Señor. Y todos van a salir a recibir al esposo. Nosotros somos parte de esas vírgenes, de esas doncellas, la iglesia. Y nosotros estamos esperando la venida del Señor. Y nosotros tenemos que alumbrar con nuestra lámpara, porque somos parte de esas vírgenes por las cuales el Señor viene. Amén. Pero dice que había 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Las prudentes son las que saben distinguir el bien y el mal. Las prudentes son las que saben hacer el bien y el mal. Digo, que saben distinguir el bien y el mal. Esas son las prudentes. Amén, hermano. Y las insensatas, ¿cuáles son? Las necias, las inmaduras, las incrédulas, las que viven alocadamente. Amén, hermano. Y aquí está bien claro, el 50%, 5 y 5. Yo le quiero decir en esta hora, comparándolo, son mis palabras, ¿cuántos millones de cristianos, hermano, puede existir y puede haber en el mundo? 1000 o 500. Si son 500, 250 se van y 250 se quedan, conforme a la palabra del Señor, conforme a esta parábola. Amén. Por lo cual esto me indica que no todos los que están en las iglesias, amado hermano, o profesan ser cristianos, son verdaderos. Muchos son falsos. Amén. Nosotros como iglesia, nosotros como creyentes, nosotros como vírgenes, hermano, tenemos que velar, porque dice la Biblia que el Señor no retarda su venida y que no sabemos ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre, dice, ha de venir, o cuando Él retorne otra vez. Por eso la iglesia, el creyente, usted y yo tenemos que velar. Y yo no sé si usted sabe qué es velar. Velar, amado hermano, es estar despierto. Velar, hermano, es estar vigilando mi vida espiritual, cómo estoy viviendo, cómo estoy caminando delante de Dios. Yo no tengo que ser indiferente, yo tengo que mirarle en el espejo que es la palabra. Aquí estoy fallando, aquí estoy siendo indiferente, aquí estoy siendo perezoso, aquí no estoy obedeciendo. Aleluya, tengo que hacerlo, tengo que vigilar mi vida, cómo la estoy viviendo delante de Dios. No me voy a ir al cielo, entiendan, amado hermano, porque me diga cristiano y tenga una actividad. Ay, hoy fui al templo, ay, fui otro día también en la semana, y ya con eso no, mi hermano, eso no me lleva al reino de los cielos. Y le pongo un ejemplo en Judas. Judas caminó con el Señor Jesús, Judas andaba con el Señor Jesús, Judas predicaba la palabra, pero ¿dónde estaba el corazón de Judas? El corazón de Judas estaba en el dinero, estaba en la codicia, estaba en la avaricia, y decía amar a Cristo, decía que Él era su Señor, y caminaba muy cerca de Él, pero al final de cuentas, ¿dónde se fue Judas? Se fue al infierno. Porque ¿dónde estaba el corazón de Judas? Así puede existir dentro de la iglesia, hermano. Yo me puedo conformar y decir, no, es que fui al templo hoy y voy mañana. Dios sabe, y pues sí, Dios sabe que somos perezosos, Dios sabe que somos flojos, Dios sabe que no nos estamos esforzando, y pensando que porque ya recibí a Cristo me voy a ir al cielo. No, mi hermano, aquí yo le he hablado siempre, para ir al cielo grábeselo bien y no se duerma. Y si usted se duerme, allá usted. Para ir al cielo tenemos que entrar a una preparación. No es soy cristiano y me voy al cielo. Tengo
voy a la iglesia y ya ahí, hoy cumplí, hoy fui. Y voy dentro de un mes, y voy dentro de 2 meses. Y ya, al fin ya cumplí, ya fui a la iglesia. No, mi hermano, eso no es una preparación. Amén. Y aquí la palabra, si usted lo observa, nos la está enseñando bien clara. 5 prudentes y 5 insensatas. Así está la iglesia hoy en día. Amén. Esta parábola, hermano, de las 10 vírgenes, de las 10 prudentes, de las 10 insensatas, de las 10 necias, nos dice que el esposo es el Señor Jesucristo. Las vírgenes son todas las personas que profesan, que dicen ser cristianos o verdaderos cristianos. Amén. Las 5 prudentes verdaderamente son cristianos genuinos, iglesia genuina, iglesia verdadera, verdaderos cristianos. Las 5 insensatas, o sea, las 5 necias son creyentes falsos que profesan ser cristianos verdaderos o ser creyentes verdaderos, pero en el fondo no lo son. Y ahí es donde la iglesia, usted y yo, tenemos que tener cuidado. Amén, aleluya. Amén, hermano. Usted y yo tenemos que tener cuidado de esto. Repito, la actividad cristiana no me lleva al reino de los cielos. Y aquí bien claro me está diciendo la parábola que dentro de las iglesias no todos son verdaderos creyentes, verdaderos cristianos. Ahora, dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. ¿Qué es la lámpara? ¿Qué entiende usted aquí en la parábola? La lámpara. La lámpara somos nosotros. En algunos pasajes hablan que hay un salmo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero aquí la lámpara, hermano, hay otro pasaje donde dice que los ojos son las lámparas del cuerpo. Lo que tú ves, bueno o malo, eso es lo que está adentro, llenando tu vida, llenando tu cuerpo, llamémosle así. Amén, hermano. Amén. Entonces, la lámpara son los cuerpos. Es tu vida, para que me entiendas. La vida del creyente. Esa es la lámpara. Amén. El aceite es la provisión del Espíritu Santo de Dios. Amén. La provisión de justicia. ¿Habrá una persona injusta que entre al reino de los cielos? ¿Habrá una persona justa que se vaya al infierno? ¿Y qué es la justicia? La justicia es dar, es repartir lo bueno o lo malo que a cada quien le corresponde. Amén, hermano. Si yo actué justamente, viví justamente, y el Espíritu Santo está en mi vida, porque tiene que estar el Espíritu Santo en mi vida, que el Espíritu Santo tiene que llenar mi lámpara, tiene que llenar mi vida. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, el poder de Dios, me lleve a vivir una vida justa. Porque no hay ningún ser humano, no hay una persona que por sus medios o por sus fuerzas pueda ser completa o perfecta o sea justa. No, tiene que estar, la lámpara tiene que estar llena del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos lleve verdaderamente a actuar, a vivir justamente. Y cuando venga el Señor, si el Espíritu Santo, mi lámpara estuvo llena, me provió de la justicia. El Espíritu Santo me provió de vivir conforme a la voluntad de Dios, me provió de vivir conforme a la palabra
quería y me está demandando a mí como una virgen, me está demandando a mí como un creyente, me está demandando a mí como un pueblo, como una iglesia, pero es el Espíritu Santo de Dios el que nos va, hermano, a ayudar a ser justos. ¿Sí me entiende? Y se observa. Bueno, aquí la parábola en cierta manera nos hace mirar, amado hermano, un cuadro muy, pues, quizás hasta cierto punto muy dramático de lo que le va a ocurrir a todos los creyentes que profesen ser creyentes, que profesen ser cristianos, ya sean imprudentes o ya sea prudentes o ya sean insensatos. Aleluya. Cuando el Señor retorne, cuando el Cristo de la gloria venga. Esto es algo, hermano, pues le repito, quizás dramático. Alabado sea la gloria del Señor. Si observa el verso 3, dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Esas eran las 5 insensatas. No llevaban aceite de más. Solamente llevaban el aceite de sus lámparas. O sea, solamente vivieron su vida a su forma, a su manera. Amén, hermano. No se provieron de aceite, no tenían la provisión del aceite, no tenían el Espíritu Santo, no había una provisión fuera de ellas, amado hermano. Ellos caminaron, estas 5 insensatas caminaron conforme a su propia justicia, conforme a su propia voluntad, conforme a lo que ellos pensaron, conforme a los que ellos creyeron que así estaba bien. Alabado sea la gloria de Dios. No tenían la provisión del Espíritu Santo, no estaba el Espíritu Santo en ellos. Alabado sea la gloria de Dios. Y vivieron conforme a qué? Conforme al aceite que ellos tenían, a su forma, a su manera, a su conveniencia, a sus intereses, a cómo ellos pensaban, a su ideología, pero no tenían la provisión externa que era, hermano, parte del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y si observa el verso 4, dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente, dice, con sus lámparas. Las insensatas solamente, amado hermano, dependían de su aceite propio, de su lámpara, o sea, de su propia vida. Y le repito, nadie tiene, hermano, el aceite suficiente para que sea una persona justa, para que sea apto, para que sea perfecto delante de los ojos. Es decir, amado hermano, para que sea aceptada delante de Dios, necesitamos el aceite de Dios, necesitamos el Espíritu Santo de Dios, porque lo hemos dicho en otras palabras: nadie tiene el poder, nadie tiene la sabiduría humanamente para poder llegar al reino de los cielos. Nadie tiene, hermano, la fuerza necesaria o la habilidad para humanamente para pararnos delante de Dios y que Dios me diga: eres perfecto, has hecho mi voluntad. No, necesitamos el Espíritu Santo de Dios, necesitamos esa provisión de aceite a nuestras vidas, porque Él es el que nos va a llevar a actuar, a vivir con una justicia delante de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? O sea, lo indispensable que es, amado hermano, que usted esté vigilando su vida, que usted se preocupe porque sea lleno, que esa lámpara no se vacíe, que esa lámpara no se acabe el aceite que está dentro de él. Alabado sea la gloria del Señor. Aquí las insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, era el aceite de ellas mismas. Amén, hermano. Su misma forma de ser, su misma forma de pensar y
si se observa el capítulo 4, el verso 4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con su lámpara. O sea que las prudentes, aparte de su aceite que tenían dentro, agarraron una vasija y llenaron de aceite. Se reservaron, se anticiparon. ¿Para qué? Porque estaban esperando la venida del Señor. ¿Y qué tal si se tardaba y sus lámparas, su aceite que estaba en sus lámparas se acababa? Ahí traían más aceite de reserva. ¿Para qué? Para mantenerse siempre, ¿qué? Alumbrando su lámpara. ¿Para qué? Para alumbrar al Señor cuando el Señor viniera a este mundo y a esta tierra y pudiera verlas. Bendito sea el nombre del Señor, y irse con ellas. Amén, hermano. Ya no lo tome con indiferencia, ¿eh? Yo le estoy hablando la palabra del Señor, y lo único que trato es de anticiparle. Lo único que trato es decirle: hermano, no tomes con indiferencia. Tienes que buscar que el Espíritu Santo te bautice. Tienes que buscar que el aceite esté dentro de ti. Esa es la reserva que aquí nos está enseñando la palabra del Señor. Si usted hace una comparación entre estos dos versículos, vea cómo el 3 no habla de vasijas, y el verso 4 sí me está hablando de una vasija. Amén. Amén, aleluya. En el tiempo de los judíos, ojalá no me equivoque, ahorita se me viene a la mente. En el tiempo de los judíos, una boda duraba 8 días, y todas las festividades o lo que hacían se llevaba a cabo en donde iban a vivir el matrimonio. Entonces la novia, llamémosla así, tenía 10 doncellas a su servicio, o sea, 10 vírgenes. Y cuando el esposo se le ocurría ir a determinada hora, que normalmente se dice que llegaba en la noche, anunciaban y decían: ahí viene el esposo. ¿El esposo de quién? De la novia. Entonces la novia le decía a las doncellas: vayan, adelántense, enfréntenlo, vayan con sus lámparas llenas. ¿Para qué? Porque él ya viene a la casa. Entonces, para que ustedes le alumbren el camino, las calles donde le falta por venir, y alumbre el camino para que llegue aquí a la casa. Alabado sea la gloria. Y esa es la parábola que el Señor nos está enseñando. Nosotros tenemos que alumbrar cuando venga el Señor, cuando venga nuestro esposo, que es Jesucristo. Pero si mi lámpara está vacía, ¿cómo voy a alumbrar yo al Señor? ¿Cómo? No puedo alumbrarlo. Amén. Entonces, amado hermano, usted y yo tenemos que preocupar por llenarnos de ese aceite de provisión, de ese aceite de más. Lo que le quiero dar a entender es que no va a ser suficiente con mi forma de ver el Evangelio, con mi forma de creer el Evangelio, con mi forma de llevar el Evangelio. No, necesito la provisión para ser justo del Espíritu Santo de Dios, que es el que me va a llevar a ser una persona justa, actuar con justicia, vivir con justicia, porque a veces somos injustos en nuestra forma de conducirnos. Amén. Pero por eso el Señor nos está proveyendo de ese aceite. Amén. Y dice que las prudentes tomaron aceite, verso 4, aceite en sus vasijas. No dependían del aceite de ellas, de su forma de vivir, de su forma de ser. No dependían, amado hermano, de su vida. Amén. No dependían de su lámpara nada más.
para encontrar al esposo, hermano, o sea, Cristo, se suplieron o tomaron aceite de más, de reserva, aceite adicional. ¿Para qué? Para que las proveyera de ser unas vírgenes justas. Y esa provisión era el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, trataron de vivir siempre una vida espiritual. Como hoy en día la iglesia, el creyente, usted y yo, tenemos que vivir una vida espiritual, amado hermano, porque somos iglesia, porque ahora dependemos de Dios, no dependemos de nosotros. Dependemos de Dios. Y si somos iglesia, si somos verdaderos creyentes, amado hermano, entonces nosotros tenemos que vivir una vida espiritual, no una vida carnal, no una vida, hermano, a nuestra forma, no una vida espiritual. Y para vivir una vida espiritual tenemos que llenarnos de aceite. ¿Quién es el que nos va a llevar a vivir una vida espiritual si no es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? ¿Quién nos va a llevar a vivir una vida espiritual verdadera, agradable a Dios, si no es el Espíritu Santo de Dios? Aleluya. El deber de esas vírgenes, su principal deber, hermano, era salir al encuentro y alumbrar el camino del esposo. Amén. El Señor podrá vernos si no alumbra nuestras lámparas. ¿Sí nos podrá ver? Si no alumbra nuestras lámparas. Pues no. Claro, piensa lo que estamos hablando, ¿no? Un día le dije, ¿cuántos? Amén. Les digo, ¿cuántos van a ir al infierno? Amén. Porque a veces no estamos oyendo bien. Amén, hermano. Una lámpara, un cristiano que no alumbre cuando venga Cristo, no puede irse con Él. No puede irse. Y el deber, Él va a decir, no te conozco. Amén. Y el deber de nosotros es estar alumbrando cuando venga el Señor Jesucristo, como creyentes, como iglesia. ¿Y quién es el que nos va a hacer alumbrar? El Espíritu Santo de Dios, que es el que nos va a llevar a vivir una vida espiritual. Amén. Acuérdense que la palabra del Señor, amado hermano, nos habla ahí en la segunda, creo que en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 1 del verso 6 y el verso 7, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que es el Espíritu Santo de Dios. Vea la importancia, amado hermano, de lo que es que la iglesia se llene del Espíritu Santo de Dios. Yo le he dicho, una cosa es sentir el Espíritu Santo y otra cosa es tener al Espíritu Santo. Amén. Y cuando usted lo tiene, obviamente lo tiene y lo siente. Cuando no es bautizado, pues puede sentir bonito porque está la presencia de Dios. Pero aquí lo que se trata es de que todos lo tengamos. ¿Por qué? Porque dice que Dios no nos ha dado un espíritu ¿de qué? De cobardía. Amén. Sino un espíritu de poder. Ya, es su poder. Y eso no debemos de tomarlo con indiferencia, porque ese poder lo necesitamos cada uno de nosotros. Necesitamos el poder de Dios para vencer, hermanos, se lo he dicho en muchas ocasiones, para vencer su misma carne, para vencer sus mismos deseos de la carne, pasiones, pensamientos, tentaciones, deseos, que a veces la carne se quiere revelar o se revela. Amén.
Y el poder de Dios sujeta, claro, cuando usted vive en consagración, cuando usted vive en oración, porque se puede tener el Espíritu Santo, pero si no hay una vida de oración, una vida de consagración, pues lo que va a ganar es la carne, aunque tenga el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Aquí lo que se trata es mantener siempre lleno de aceite, o sea, mantenernos hasta aquí del poder del Espíritu Santo de Dios, porque es su poder, y eso es lo que Dios nos ha dado, y un espíritu de dominio que creo que todos nos hace falta. A veces nos alteramos, nos alocamos de cualquier cosa y somos cristianos. A veces contestamos de mala gana, a veces gritamos, a veces nuestros modales no son los correctos, los que debemos de ser. ¿Por qué? Porque no hay dominio propio. Amén, hermano. Y vea la importancia, y esto lo hace el Espíritu Santo de Dios. Esto no es su fuerza de voluntad, esto no es su carácter, esto lo hace el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Entonces, la importancia de que usted y yo y toda la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Amén. Había quizás, amado, una diferencia entre las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Todas tenían sus lámparas, todas fueron llamadas a participar de las bodas del Cordero, pero faltaba la provisión en las vírgenes insensatas. Amén. Y esto no se puede ver hasta que venga Cristo. A lo mejor puede ser demasiado tarde para mucha iglesia. Amén. Porque si yo, un ejemplo, yo le digo, hermano, ¿qué me puede decir usted? No, hermano, yo obedezco, yo verdaderamente amo a Dios, yo verdaderamente busco a Dios. Yo le puedo decir lo mismo, pero eso no se va a ver hasta que venga Cristo. Hasta que realmente se vea quiénes se fueron y quiénes no se fueron. Por eso hay un refrán a veces en el medio cristiano, ¿verdad? Dice, pues no sabemos, porque el día que venga Cristo va a haber muchas sorpresas. Pero ¿cómo? Si yo veía que el hermano, yo veía que la hermana iba a la iglesia, vivía así, vivía asado. Pues sí, pero aparentemente era aparente en apariencia, pero realmente no estaba viviendo esa vida espiritual, realmente no estaba llena de aceite, y hasta ahí se va a dar cuenta uno. Pero ¿cómo es posible que se quedó? Si yo la veía que iba a la iglesia y hablaba de Cristo y predicaba el evangelio, pero no vivió, no se llenó de aceite. No sé si se dé cuenta de la diferencia que hay. ¿Y cuándo se va a dar uno cuenta? Cuando ya venga el esposo, cuando ya venga Cristo. Alabado sea la gloria del Señor. La iglesia, usted y yo, si somos creyentes verdaderos, tenemos que vivir una vida espiritual, amado hermano, una vida que el Espíritu Santo nos provea de lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos la revelación. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la instrucción. ¿Qué necesitamos? Que nos alumbre en el camino. ¿Qué necesitamos, hermano? Que nos ayude en nuestros problemas, que nos ayude en nuestras debilidades. ¿Qué necesitamos? Que nos dé la fe, que nos dé las fuerzas, aleluya, que nos revele, hermano, su voluntad, lo que Él quiere, lo que Dios quiere, que nos revele con visiones, hermano, que nos hable y que nos diga, mira, aquí estás mal, o que nos muestre. ¿Para qué? Para que nos libre de un camino falso, de un camino que puede llevar a una vida de condenación, hermano. Y el Espíritu Santo, repito, nunca nos va a llevar a un camino torcido.
Alaba la gloria del Señor. Por eso es indispensable. Dice el libro de los Romanos que cuando Cristo venga, tiene que encontrar, fíjese bien, cuando Cristo venga, tiene que encontrar las personas justas o una persona llena de justicia. Amén. Para que esa persona sea admitida por Dios en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Amén. Y el libro de los Romanos, en el capítulo 5, verso 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ha entendido lo que es la justificación, verdad? Aquí en esta parábola, la provisión del Espíritu Santo. Y dice el verso: justificados pues por la fe. Yo le hago una pregunta: ¿quién nos va a justificar ante Dios? ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu de Dios. Aquí es bien claro: justificados pues por la fe. ¿Usted tiene fe? ¿Usted ha creído en el Señor Jesucristo? ¿Usted ha creído que Él perdona sus pecados? ¿Usted ha creído que Jesucristo es justo, que nos ha hecho justo a nosotros? ¿Usted cree que Jesucristo le ha dado la paz o le puede dar la paz? ¿Por medio de quién? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por medio de Cristo obtenemos todo. Y Cristo se fue. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Me tengo que ir. Pero ¿qué dijo? No os dejo solos. Enviaré a quién? Al Espíritu Santo, que esté con vosotros todos los días. Amén. Nosotros, amado hermano, nos puede justificar solamente Cristo. Solamente Él nos va a justificar. No hay nadie que lo pueda justificar. Nosotros podemos justificar a una persona, pero a manera de ser falsos, a manera de ser hipócritas, a manera de protegerla. Alabado sea la gloria de Dios. Y esa no es una justicia. La justicia es recibir lo bueno que merecemos o lo malo que merecemos. Aleluya. Y el único bueno. A ver, nosotros éramos pecadores, nosotros éramos malos, nosotros no merecíamos la vida eterna. Y sin en cambio, ¿quién murió por sus pecados? ¿Quién murió en la cruz del Calvario? ¿Quién derramó su sangre maravillosa sin cometer pecado? Fue Jesucristo. Y Jesucristo, yo pienso que le digo al Padre: si tengo que llegar a la cruz del Calvario a morir, no importa que me hagan como me hagan, pero si con eso tú vas a salvar y a reconciliar a la humanidad, yo lo hago. Alabado sea la gloria del Señor. Y así, por la muerte de Jesucristo, nuestros pecados son borrados. Él nos justificó delante del Padre Celestial. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Solamente, amado hermano, Cristo nos puede justificar. No hay ningún ser humano que nos pueda justificar. No hay nada que nos pueda justificar. Nosotros buscamos muchas justificaciones. Cuando cometemos un error, cuando cometemos una falta, e inclusive cuando hablamos cosas y decimos: no, mira, dijiste eso. No, yo no, que yo dije esto. A veces nos aferramos a cosas que no son ciertas. ¿Por qué? Porque no reconocemos y queremos siempre justificarnos. Y creo que eso es un mal en el ser humano, que siempre queremos justificarnos de nuestros errores. Siempre sacamos o buscamos algo para justificar esa falta o ese error. Esa es mi apreciación, ¿no? La suya es diferente, muy respetable. Le hablo yo humanamente. Y a veces miro que se comete una falta, se comete un error, se habla algo, y luego anteponemos la justificación, porque no sabemos reconocer. Y dicen que el reconocer es de sabios.
Amén, hermano. ¿Cristo cometió alguna falta? ¿Cristo cometió algún pecado? Y sin en cambio nos justificó a nosotros. Amén. Cosa que a veces no sabemos valorar lo que Dios y sigue haciendo por nosotros. Amén, hermano. Entonces se da cuenta del verso 3 que no llevaba vasija las vírgenes insensatas y las prudentes llevaban vasija, o sea, aceite por si se le apagaban sus lámparas. Y eso es lo que usted y yo como iglesia tenemos que hacer siempre. Amén. Verso 5: tardándose el esposo cabecearon y todas se durmieron. Amén. Todas estaban esperando al esposo, a Cristo. Pero ¿qué pasó? Dice, cabecearon. No solamente, y se durmieron. No solamente las insensatas, sino también las prudentes se durmieron. Amén. Empezaron a cabecear y les llegó el sueño. ¿Por qué? Quizás, amado hermano, el Señor Jesucristo, o aquí en la parábola, el esposo tardó mucho. Las vírgenes quizás todas encendieron sus lámparas esperando que llegara el esposo. ¿Por qué? Porque era de noche y sabían que en cualquier momento podía venir el esposo. Amén. Pero no fue así. Esperaron. La noche quizás, hermano, avanzó más y avanzó más y no llegaba el esposo y terminaron por dormirse. Amén. Hoy le puedo yo a usted comparar. ¿Cuántas veces ha oído usted que dicen, es que de mi abuelito o mi papá o mi mamá, desde que yo era chiquitito, chiquitita, decía, dice que Cristo ya viene, yo ya tengo hasta hijos y Cristo no viene? Amén. Y ahí corre el peligro a veces de que el cristiano se duerma espiritualmente. ¿Por qué? Porque crea eso. Es que dicen que Cristo ya viene y nunca ha venido. Amén. Y vamos a mirar ahí en el libro de Pedro, segunda de Pedro. Váyanse a segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 8 y 9. Quizás esto a los ojos de mucha gente, de muchos cristianos, el retorno del Señor ha demorado demasiado. Mucho más quizás de lo que se pueda pensar. Amén. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, en el capítulo 3, verso 8 y verso 9? ¿Qué dice? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El tiempo de Dios, nosotros, hermano, quizás no lo entendemos. ¿Cuántas veces yo lo he pensado y me ha venido a mi mente? Señor, ya llevo, y se lo he dicho, Señor, ya llevo 4 años con esta lucha, y una cosa, y viene otra cosa, y viene otra cosa, y yo momentos que le pedí la muerte y le dije, ya no puedo, mira Señor me pasa esto, mira Señor me pasa lo otro, mira Señor esto, ahora viene esto, ahora viene el otro. Señor, ya tengo 4 años. Para mí es mucho. Para usted puede ser mucho, una prueba, una lucha que usted tenga, pero para Dios dice, si apenas va un segundo en mi tiempo, para ti van 4 años y ya te desesperaste, para mí apenas no es ni un segundo.
Amén, hermano. Porque el tiempo de Dios es otra cosa. Amén. Por eso dice aquí la palabra del Señor que un día es como 1000 años y 1000 años ¿qué? Como un día. Y dice el verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Lo que yo les decía, mucha gente tiene en mente que ya el Señor ya tardó y va a seguir tardando. Y si así me dijeron de chiquito, yo sigo con la misma idea. El Señor todavía va a tardar mucho. Amén. Pero dice que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces podemos pensar por lo que estamos viviendo, por las profecías que ya se están llevando a cabo en este mundo, en esta tierra, porque la palabra se está cumpliendo, porque ya hoy vemos, amado hermano, verdaderamente que los juicios de Dios se aproximan y que estamos quizás en el tiempo, para mí, lo que habla Mateo 24, principios de dolores, guerras, pestes, hambres, temblores, terremotos, pandemia, todo está en la palabra de Dios. Y cada día estamos viendo como la profecía del río Éufrates que está en la palabra del Señor en Apocalipsis 16, y que hoy las noticias dicen que ya el río Éufrates ya casi totalmente está seco. Esa es otra profecía, y muchas más que le puedo yo mencionar: la maldad, la violencia, todo eso dijo Isaías, dijo que la maldad y la violencia iban a incrementarse día con día en las calles, y hoy miramos parte de esa profecía. Para mí, alabado sea la gloria del Señor. Pero a veces podemos decir: Señor, ya ven, Señor, mira esto, mira lo otro, porque a veces yo lo he dicho, y yo se lo he dicho aquí públicamente. Para mí, yo ya quisiera que el Señor viniera, pero a veces pensamos, y lo reconozco, pensamos egoístamente, porque estoy pensando en mí mismo, no estoy pensando en que lo que dice Dios, que Él no retarda su promesa como muchos tienen por tardanza, porque Él no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere, hermano, que ninguna persona perezca. Dios no quiere que ninguna persona vaya a una vida de condenación, vaya a Sarraba Diama, vaya a una vida de infierno. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere, amado hermano, es que toda la humanidad, que toda la gente se vaya al reino de los cielos, alcance la salvación y la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. Desgraciadamente, mucha gente no va a aceptar a Cristo. Mucha gente, hermano, le va a dar la espalda a Cristo. Mucha gente le está dando la espalda a Cristo, y desgraciadamente mucha gente no va a alcanzar la salvación ni la vida eterna. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Pero usted y yo, que conocemos la palabra, tenemos que creer en la palabra del Señor. Amén. Señor Jesús, son pocos los que se salvan, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque muchos intentarán, no todos podrán. Parte de lo que estamos predicando de las 10 vírgenes. Amén, hermano. ¿Por qué cree usted que Cristo ha demorado su venida? Podemos imaginarnos muchas cosas, podemos pensar muchas cosas. ¿Por qué? Solo Dios sabe, amado hermano, el por qué le está tardando su venida. Amén. Quizás podemos mirar en la palabra de Dios algunos ejemplos. Si los analizamos, si los logramos captar, el por qué el Señor está esperando su venida. Amén. Uno de ellos puede ser que todos los propósitos que Dios tiene tienen que ser cumplidos en su totalidad. Por eso el Señor está retardando su venida. Y cuando le estoy hablando de sus propósitos que Dios tiene, le estoy hablando del cumplimiento de su palabra. Todavía no se cumple toda la palabra de Dios. Amén, hermano. Y Él es perfecto. Se tiene que cumplir toda la palabra de Dios para
para que Él pueda ya venir. Repito, ya estamos cerca, ya se están cumpliendo muchas profecías, pero todavía no se cumplen todas. Amén, hermano. Y tienen que cumplirse todas las profecías para que el Señor ya venga. Otro ejemplo es el tiempo de los gentiles, que tiene que ser completado, o sea, tiene que cumplirse. Antes de que Cristo regrese, hermano, a la tierra normalmente, o los países, va a estar dominada por las naciones gentiles. Amén. ¿Y por qué digo que va a ser gobernada casi por todas las naciones gentiles? Porque tiene que surgir un anticristo. Amén, hermano. Pero antes de que surja el anticristo, usted y yo ya estamos con el Señor. Amén. Y como la iglesia todavía está en una preparación, Cristo está preparando su iglesia, todavía no se cumple porque todavía no viene, tiene que suceder el arrebatamiento. Porque Dios está esperando que mucha iglesia verdaderamente despierte, que mucha iglesia se avive, o nos avivemos más bien. Amén. Porque hoy en día usted puede mirar, puede observar, la iglesia a nivel mundial está en una crisis. Amén. La iglesia a nivel mundial está en un adormecimiento espiritual. La iglesia ha caído a un modernismo, y Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios viene por una iglesia avivada, la cual Él va a avivar a esa iglesia. ¿Y quién es esa iglesia? A la que va a avivar a los que estén perseverando, a los que estén, hermano, pagando un precio, a los que estén orando, a los que estén consagrándose, a los que estén sirviéndole, a los que lo estén buscando, a los que estén ayunando, a los que estén orando, a los que estén leyendo, a los que estén en su casa, a los que vivan la santidad. A esa iglesia en la que va a avivar al Señor Jesucristo. No es al cristiano, hermano, que nomás practica, tiene la actividad cristiana, no ora, no ayuna, no hace nada, no se consagra a Dios. A ese no lo va a avivar por el nombre de ser cristiano. Va a avivar al que esté pagando verdaderamente el precio. A ese es al que va a avivar. Porque ahí hay una confusión. Quizás es duro, pero es la verdad. Amén, hermano. Muchos piensan, a mí me lo han dicho, no, hermano, yo estoy esperando el avivamiento, y cristianos, estoy esperando el avivamiento para México. No ora, no ayuna, no va al templo, no se consagra, no vive la santidad, pero él está esperando al Señor. ¿Lo avivará? No, va a avivar al que esté pagando el precio, al que esté derramando lágrimas, al que se esté esforzando. A ese es al que va a avivar. Amén. No confundamos, hermano, porque a veces se confunde. Otro ejemplo que podemos ver en la palabra de Dios, que dice que el evangelio se tiene que predicar en todas las naciones del mundo, hasta la última persona que esté en la sierra, que esté ya perdida en el desierto, hasta allá le tiene que llegar las buenas nuevas de salvación. Y cuando sea la última persona, ahí es el cumplimiento de su palabra. Pero el evangelio tiene que ser predicado y anunciado en todo el mundo. Y yo le voy a decir una cosa: hoy en día ya casi todos conocen y han oído hablar del evangelio. Por eso le digo, la palabra queda poquito por cumplirse. Amén. Entonces, que nosotros no seamos de esas vírgenes que estemos, ¿qué? Cabeceando. Amén. La iglesia, la siega, dice por ahí la palabra, tiene que estar madura. O sea, ¿quién es la siega? El fruto que se recoge. ¿Y cuál es el fruto? La iglesia, usted y yo. Tiene que estar maduro para que se lo lleve el Señor. Y como dicen, por eso el Señor retarda su venida, porque sabe todavía. Yo me imagino al Señor Jesús, un ejemplo ahí a un lado del Padre, porque dice que está a la diestra del Padre.
Yo me imagino que a lo mejor el padre le dice, ya, te voy a mandar para que vayas y arrebatas a tu iglesia. Y yo me imagino al Señor Jesucristo, eso es un ejemplo mío, decirle, no, Padre, todavía no me mandes. Mira, perenganito, mira, sultanito, mira tu iglesia, mira esto, mira lo otro, todavía no, dales un tiempo más y después envíame. Deja que se consagren, deja que se aviven, deja que me empiecen a servir, que te empiecen a servir y a servir a mí. Déjalos un tiempo, todavía no es el tiempo, porque si voy ahorita a lo mejor no me llevo a nadie. Espérate tantito, mira la gente todavía, la gente que me rechaza, la gente que no ha creído en mí, la gente que no cree en el Evangelio, la gente que no cree que yo soy el único que puedo trasladarlo al reino de los cielos. Espérate un poquito más, no me mandes todavía, hay mucha gente que está perdida, espérate tantito. Amén, hermano. Yo me imagino al Señor Jesús intercediendo. Amén. Gloria a Dios. Recuerde usted cuando usted empezó en el Evangelio. No vivía una vida ferviente. ¿Sí o no? No vivía quizás como hoy. Éramos fervientes. Amén. Porque después de un tiempo o años se nos ha acabado eso. Y ahora vivimos el Evangelio como nosotros queremos. Y si usted recuerda cuando empezó en el Evangelio, creo yo que no lo comenzó como está viviendo hoy el Evangelio. Se buscaba más, había más temor, había más consagración hacia Dios, ayunaba más, iba a la iglesia, iba al templo diario, le hablaba a todas las personas. Había un primer amor que hoy se ha perdido en la iglesia, que se ha perdido en el cristiano. Amén. No se ponga triste. Esto es parte de la palabra del Señor. Y usted puede decir, hermano, es que no hemos perdido el amor por Dios, no hemos perdido el amor por Cristo, pero ha dejado su primer amor. ¿Y qué dice Dios? El libro de Apocalipsis capítulo 2, vuelve a tu primer amor, mira de dónde has caído. Ya no ayuno, ya no oro, ya no voy a la iglesia como iba yo antes. Amén. No hemos dejado de adorar a Dios, pero ya no es nuestro primer sentido, nuestro primer deber de adorar a Dios. Y podemos decir, es que yo sigo adorando a Dios. No hemos dejado quizás de hablar o de testificar de Cristo, que esa era mi primera pasión. Hoy me he enfriado, ahí hablo de vez en cuando, me preocupo por predicar el Evangelio de vez en cuando a alguna persona, cuando antes lo hacía con temor, con amor. Amén, hermano. Y todo eso se ha perdido. Las vírgenes aquí, amado hermano, cabecearon en el verso 5, cabecearon, luego cayeron dormidas. Debemos nosotros de cuidar, de cabecear, de enfriarnos. Un poco de sueño es un poco de enfriamiento. Un poco de sueño es un poco de enfriamiento. Y eso tenemos que tener cuidado. Quizás por un poco de tiempo. ¿No nos parece demasiado grave que me duerma un poco de tiempo? Pero ese es el primer paso que puede conducir a un sueño pesado. Y espero que me esté entendiendo. Amén. Porque a veces, hermano, somos necios como estas 5 vírgenes. Cinco prudentes, 5 insensatas.
En mi forma de ver, les decía yo, 500 millones a nivel del mundo de cristianos, el 50%, 250 millones se van y 200 millones se quedan. 250 están viviendo como Dios manda, 250 son viviendo un cristianismo falso dentro de las mismas iglesias, y esto es algo tremendo, hermano. Amén. Y usted y yo tenemos que hacer conciencia, porque es palabra de Dios. Amén. Y aquí no se trata de que usted piense o diga, el hermano o los hermanos porque tienen el Espíritu Santo. Yo siempre se lo he dicho, es lo mismo. Para mí, en cierta manera puede ser lo mismo. ¿De qué sirve que tengamos el Espíritu Santo? ¿De qué sirve que somos bautizados si no vivimos una vida de consagración? No alimentamos al Espíritu Santo de Dios que nos lo ha dado. No hay oración, no hay ayuno, no hay santidad, no hay palabra, no hay vida de culto. El Espíritu Santo se contrista y nos podemos vaciar. Amén, hermano. No le damos la autoridad al Espíritu Santo que gobierne. No, yo mando y yo hago las cosas y soy necio y yo hago las cosas como yo quiero. Cuando el Espíritu Santo le tenemos que dar la autoridad en nuestras vidas para que Él nos lleve, nos conduzca a una vida de victoria. Y los que no lo tienen no se preocupan por tener el Espíritu Santo de Dios. Se es indiferente. Quizás no peleen, quizás no luchen por tener el Espíritu Santo, que repito, es indispensable para la vida del creyente, para una vida de victoria. Entonces, el cristiano que lo tiene, si no lo alimenta, ¿de qué le sirve? Y el que no lo tiene, si no se preocupa, si Dios no mira en su corazón que la anhela, que lo pide, que lo busca, no va a venir el Espíritu Santo de Dios. Y cuando venga el esposo, tiene que encontrar como esa lámpara llena. Ya no me voy a regresar para atrás. Es la provisión del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén, hermano. Yo creo que aquí se lo voy a dejar. Decía un pastor que yo tenía muy duro en la palabra, demasiado duro, que Dios lo bendiga. Usted tome lo suyo. Lo demás, déjelo correr. Es que esa piedra no es para mí, hágase un lado. A lo mejor es para el de atrás o para el de un lado, decía. Amén, hermano. Pero esta parábola es para nosotros, para la iglesia. Amén, hermano. Y usted se lo ha ido explicando, se lo ha ido desmenuzando, para que usted lo entienda y lo tome la importancia que es buscar al Espíritu Santo de Dios. Y lo que siempre le he dicho, no caiga en pensamientos, ideologías falsas. No nos justifiquemos. Es que se lo pido a Dios y no me lo da. Es que quizás no es el tiempo. Es que quizás Dios no me escucha. No, mi hermano. El Espíritu Santo ya lo dio Dios. ¿Cómo se obtiene el Espíritu Santo? Se lo he repetido muchas veces. Gálatas, capítulo 3, creo que dice: Gálatas insensatos, empezaste en el Espíritu y estás comenzando en la carne. Recibiste el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la fe. Se recibe por fe. Amén. Hechos 5:32. El Espíritu Santo Dios lo da a quien le obedece. Y creo que es Lucas capítulo 11 donde dice: si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, con más yo no les daré el Espíritu Santo si me lo piden. O no lo pides, o no tienes fe, o no lo anhelas, o no estás obedeciendo la palabra de Dios. Por eso digo, no busquemos justificaciones. Usted tiene que analizarse en dónde está.
Tiene fe, pero a lo mejor no está obedeciendo. A lo mejor obedece, se esfuerza, pero no lo anhela, no se lo está pidiendo a Dios. ¿Por qué? Porque para usted es indiferente, lo tenga o no lo tenga. Y déjeme decirle, y se lo vuelvo a repetir, no es de que no lo tenga o lo tenga, es indispensable en la vida del creyente. Aquí lo está viendo. Amén, hermano. Es el que nos va a dar la justicia, es el que nos va a revelar, es el que nos va a enseñar y es el que nos va a transformar. Amén. Y lo tengo aquí, pero le voy a adelantar, nada más para que miren que el cambio, que el que nos va a nosotros a regenerar, el que nos va a transformar para que nosotros seamos aptos para irnos en el arrebatamiento con el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo de Dios. No es usted, no es su sabiduría, no es su inteligencia, no es sus habilidades, no es su ideología, no. Necesitamos a fuerzas del Espíritu Santo de Dios. Él es el que te prepara, el que te hace apto conforme a la palabra de Dios. Y usted y yo siempre les he dicho, predicamos la palabra, creemos en la palabra y tenemos que vivir conforme a la palabra. Amén. No ser oidores, dijo Santiago, ¿verdad? Sino hacedores de la misma. Y nomás le voy a leer un versículo para que usted, amado hermano, tome un poco de más, ojalá, interés. Y usted, pues bueno, ¿usted cómo sabe que no me lo pide, que no se lo pide? ¿Usted cómo sabe que no? Bueno, yo le estoy diciendo para que tome más interés. Yo no sé, pero Dios sí lo sabe, si usted se lo está pidiendo. Amén. Dice, nos salvó. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia. Aquí está lo que estamos hablando, la justicia que nos da el Espíritu Santo. Amén. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Verdad que no hicimos nada? Ya lo predicamos. Amén, hermano. Nosotros no podemos llegar a esa justicia humanamente, que es la justicia que Dios requiere, que es la justicia que Dios me lo demanda, y que es el Espíritu Santo el que me va a dar a mí esa justicia para irme cuando venga el Señor Jesús. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Amén, hermano. Aquí hay 4 cosas: su misericordia, el lavamiento de la regeneración, la renovación en el Espíritu Santo. Ningún ser humano tiene el poder para reformarse o transformarse. Amén. O regenerarse. Ningún ser humano lo tiene. Eso se lo da el Espíritu de Dios. Y por eso necesitamos el Espíritu de Dios, porque necesitamos ser transformados, regenerados. Y un ejemplo bien clarito es cómo vivíamos en el mundo antes. Lo digo por mí. ¿Cómo vivíamos en el mundo antes? En pecado, maldad, en religiosidad, cegados, encadenados, ciegos, endurecidos. Pero cuando vino Cristo, nos quitó la venda de los ojos, nos quitó esa dureza de nuestros corazones. Y ahora emprendemos el camino de salvación y de vida eterna, y viene esa transformación, viene esa regeneración. ¿Pero quién lo hace? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso nosotros necesitamos, amado hermano, y no caiga, porque hay ideologías, hay pensamientos. Yo respeto, pero yo se los digo, porque hay pensamientos.
el hermano tira. Pero yo creo que Dios es muy buena gente y no me puede dejar así. ¿Usted cree que Dios va a modificar su palabra? ¿Usted cree que Dios va a falsear su palabra? No. Si fuera así, nosotros podríamos decirle: Dios, no cumple lo que tú dices. Si nos dejó su palabra, es por algo. Amén, hermano. Entonces, seguiremos predicando con la ayuda de Dios. Yo pensé que lo iba a terminar, pero bueno, siempre pienso que puedo terminar, pero no termino los mensajes. Amén. Pero si quieren, lo seguimos continuando. Porque los veo con caras así como diciendo el hermano: es exagerado, eso no es verdad. No sé, perdónenme, pero así veo muchas caras. Hablan de adormecimiento y a veces se están durmiendo. Amén, hermano. Tenemos que tener cuidado, hermano. Dios nos mira. Dios mira el corazón, cómo venimos. Y eso influye mucho en nuestra vida espiritual. Eso influye mucho para recibir lo que yo le puedo pedir o lo que yo anhelo a Dios. Amén, hermano. Entonces tengamos nosotros cuidado. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dejarle ahí y vamos a orar por la ofrenda en esta hora.